Muy buenos días, mi nombre es Gabriela Diegues y junto a mi grupo que está conformado por Diego Dalis, Andrés Duque, Feniel García y Willy Gutiérrez, vamos a estar exponiendo hoy sobre un tema que es muy importante y muy interesante, que es el adenocarcinoma de colon. Vamos a estar haciendo énfasis en la revisión de su literatura y también vamos a presentar un caso clínico. Vamos a iniciar hablando sobre la histología normal, ya que nos parece fundamental el entendimiento de esta para poder comprender cómo es el funcionamiento y la histología del colon y así poder diferenciarlo más adelante con el adenocarcinoma. Hablando un poco de generalidades. El colon se va a subdividir según su posición anatómica en varias porciones, las cuales van a ser el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoide. Esta porción de colon sigmoide va a comunicarse con el recto, con el ano y así con el exterior. Su función es eminentemente secretora. Va a realizar la reabsorción de agua y electrolitos y también va a realizar la eliminación de alimentos no digeridos y desechos. Desde el punto de vista macroscópico se comprueban varios rasgos distintivos como lo son las tenias del colon, que representan tres bandas equidistantes estrechas y gruesas formadas por la capa longitudinal externa de la muscular externa. Las austras colónicas, que son características y son saculaciones visibles, y también los apéndices omentales, que son proyecciones muy pequeñas adiposas de la serosa. Las capas del colon van a ser la capa de la mucosa, la capa submucosa, la capa muscular externa y por último la capa serosa, de las cuales les voy a conversar en la siguiente lámina. Ok, profundizando un poco más, vamos a tener que el colon es un órgano hueco, así que lo vamos a dividir en capas. La capa más interna va a ser la capa de la mucosa, la cual está formada por el epitelio de revestimiento, la lámina propia y la muscular de la mucosa. El epitelio de revestimiento, en el caso del colon, va a ser un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Vamos a tener una gran cantidad de células caliciformes, las cuales van a ir aumentando en densidad a medida que vamos avanzando en el intestino. Vamos a tener células enteroendocrinas y glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn. Subyacente a este epitelio vamos a tener una lámina propia, la cual es una capa de tejido conectivo laxo. Y por último vamos a tener el muscular de la mucosa, que es una capa de músculo liso. Luego de la capa mucosa le va a seguir la capa submucosa, la cual es una capa de tejido conectivo denso. Subyacente a esta capa vamos a tener la capa muscular y por último la mayoría del colon va a estar revestido por una serosa, que es tejido conectivo, y un epitelio plano simple que también se le llama mesotelio. Digo la mayoría porque también hay partes del colon que son retroperitoneales y van a estar revestidas por una capa adventicia y no por una serosa. Hablando de las diferencias entre intestino grueso e intestino delgado, vamos a hablar de las más importantes, que es que en el intestino delgado también vamos a tener las glándulas intestinales. Sin embargo, en el intestino delgado hay presencias de las células de Paneth, las cuales no están presentes en condiciones normales en el intestino grueso. También, a pesar de contar con las mismas capas, el intestino grueso no cuenta con vellosidades. Esa es una diferencia importante, ya que esas vellosidades servían en el intestino delgado para aumentar la superficie de absorción y tampoco vamos a tener pliegues circulares en el intestino grueso. Ahora vamos a hablar sobre las generalidades. Y es que el cáncer de colon es un tipo de cáncer que comienza en el intestino grueso, el cual es el último elemento que compone al tubo digestivo. Este cáncer suele afectar principalmente a los adultos mayores, aunque también puede ocurrir a cualquier edad. Y por lo general, este comienza como unos pequeños grupos benignos de células, las cuales son llamadas pólipos, y se forman en el interior o en el revestimiento del colon. Y con el tiempo, algunos de estos pólipos pueden convertirse en cáncer de colon. Ahora hablaremos sobre la incidencia, y es que en la región de las Américas cada año se producen más de 240.000 casos nuevos de cáncer colorectal y aproximadamente 112.000 muertes debido a esta enfermedad. Tenemos que en Canadá, Uruguay y Barbados son los países que presentan las tasas de incidencia más altas, mientras que los países
que se encuentran en América Central presentan las más bajas. Y si no se toman acciones al respecto, se prevé que para el año 2030 la incidencia del cáncer colorectal aumente aproximadamente un 60%. Tenemos que este cáncer se puede detectar en una etapa temprana y esto se puede hacer mediante ciertas pruebas llamadas tamizajes de cáncer de base poblacional, aunque las guías de tamizaje de este cáncer varían en cada país y lo recomendado es empezarlas a partir de los 50 años, que es la población que tiene un mayor riesgo, así hasta los 75 años. Estas pruebas de tamizaje son pruebas que incluyen el examen de sangre oculta en las heces y una colonoscopía y una sigmoidoscopía. Los Estados Unidos y Canadá han establecido programas de tamizaje para cáncer colorectal y, sin embargo, la mayoría de países de América Latina y del Caribe aún carecen de dichos programas, así como de directrices y servicios para el cáncer colorectal para el sector público. En el año 2019, el cáncer de colon ocupó el cuarto lugar en cuanto a la mortalidad para hombres, con 1.123 fallecidos, y el tercer lugar con 2.295 nuevos casos en cuanto a la incidencia. Tenemos que en Venezuela el cáncer colorectal se diagnostica mayormente en hombres entre los 55 y los 64 años de edad, mientras que en las mujeres se diagnostica entre los 45 y 54 años de edad. Y a su vez, la mortalidad ocurre con mayor frecuencia a partir de los 75 años para ambos sexos. Ahora vamos a hablar de los síntomas. Entre los signos y síntomas del cáncer de colon se encuentran el estreñimiento, la diarrea e incluso un cambio en la consistencia de las heces. También tenemos el sangrado rectal o la presencia de sangre en las heces, el dolor abdominal persistente, calambres o gases, la sensación de que el intestino no se vacía por completo, debilidad o fatiga y también, por último, la pérdida de peso sin causa aparente. Ahora vamos a hablar de las causas, y es que no se sabe exactamente qué provoca la mayoría de los cánceres de colon, pero en general este se comienza cuando las células sanas del colon desarrollan mutaciones en su ADN y por lo tanto cuando estas células se siguen dividiendo se van a formar lo que son los tumores y con el tiempo las células cancerosas pueden crecer para invadir y destruir el tejido cercano y a su vez también pueden trasladarse a otras partes del cuerpo ya cuando se hace la metástasis. Ahora vamos a hablar sobre los factores de riesgo, dentro de los cuales encontramos el tener una edad avanzada, ya que la mayoría de las personas que padecen de cáncer de colon son mayores de 50 años, aunque la tasa de cáncer de colon en personas menores de 50 años ha ido aumentando en los últimos años, pero realmente no se sabe o no se está seguro del motivo de este aumento. Otro motivo sería ser de raza afroamericana, ya que se tiene mayor riesgo de padecer cáncer de colon que otra persona de otra raza. También tenemos las personas con antecedentes personales de cáncer colorectal o pólipos, ya que se tiene un mayor riesgo de padecer cáncer de colon en el futuro. Y las afecciones intestinales inflamatorias, como lo son la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. También algunos síndromes hereditarios, principalmente la poliposis adenomatosa familiar, también llamada PAF, y el síndrome de Leach, también conocido como cáncer colorectal hereditario no polipósico. Estos aumentan el riesgo de padecer cáncer de colon, también el tener antecedentes de cáncer de colon en la familia, y si más de un familiar tiene cáncer de colon, las probabilidades aumentan. También tenemos el llevar una dieta baja en fibras y altos contenidos en grasas, el llevar un estilo de vida sedentario, el padecer de diabetes o resistencia a la insulina, el tener obesidad, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y por último la radioterapia para tratar el cáncer que va dirigido al abdomen para tratar casos anteriores. También podría aumentar el riesgo de padecer cáncer de colon a futuro. Ahora vamos a hablar sobre la prevención.
y es que se recomienda hacerse un examen de detección alrededor de los 45 años, pero esto va a variar dependiendo de si la persona tiene antecedentes familiares y en cuyo caso se recomienda hacerse antes dicho examen. Dentro de los cambios en el estilo de vida que se pueden aplicar para reducir el riesgo de padecer cáncer de colon, se recomienda consumir una dieta variada de frutas y vegetales que contengan vitaminas, nutrientes, fibra y antioxidantes, además de cereales integrales por su alto contenido en fibra. También beber alcohol con moderación, el dejar de fumar, el realizar ejercicio casi todos los días, a la semana por lo menos 30 minutos al día. Y por último, el mantenerse en un peso saludable. Ahora, sobre el diagnóstico, se recomienda hacerse exámenes para la detección de pólipos en personas sanas, dado que en caso de que se logre detectar el cáncer de colon en una etapa temprana, se puede reducir el riesgo de morir a causa de esta enfermedad. Como fue antes mencionado, las personas que están alrededor de los 45 años deben hacerse la prueba, y si los signos indican que la persona podría llegar a padecer cáncer de colon, se recomienda hacerse pruebas donde se incluyen una colonoscopía, que es un procedimiento donde se utiliza un tubo largo, flexible y delgado que va conectado a una cámara que transmite la imagen a un monitor para ver todo el colon y el recto. Y en estas, si se encuentra alguna área sospechosa, el médico podría usar instrumentos quirúrgicos para realizar una biopsia y proceder a extirpar los pólipos. Por otro lado, está el análisis de sangre, ya que al analizarla se pueden analizar la función renal y hepática del paciente para determinar la presencia de algunas sustancias químicas que se producen cuando se padece de cáncer de colon, que en este caso es el antígeno carcinoembrionario o AC, y si se controla el nivel de AC en la sangre se puede ayudar a entender el pronóstico del paciente, y así también se puede ver si el cáncer está respondiendo al tratamiento que se está aplicando. Y para determinar la extensión del cáncer se puede recomendar ciertas pruebas. La clasificación de la etapa del cáncer también ayuda a determinar qué tratamiento es el más apropiado para el paciente. Y dentro de las pruebas de clasificación se pueden incluir procedimientos de diagnóstico por imágenes, como lo es por ejemplo las tomografías de pelvis y tórax, pero en muchos casos es posible que la etapa de cáncer no se vaya a determinar completamente, sino hasta después de que se realice la cirugía de cáncer de colon. Y las etapas del cáncer de colon se indican mediante números romanos que van desde el 0 al 4, donde en las etapas más bajas el cáncer se limita al revestimiento del interior del colon, pero en su cuarta etapa, que es la más alta, el cáncer ya se considera avanzado y ya ha hecho metástasis. Para hablar sobre el tratamiento del cáncer de colon, este por lo general involucra una cirugía para extirpar el cáncer, pero también se pueden recomendar otros procedimientos como lo son las radioterapias y quimioterapias. El tratamiento dependerá de la situación del paciente, de dónde se incluye ubicado el cáncer, de en qué etapa se encuentra y además de los problemas que pueda llegar a presentar el paciente. Las cirugías para cáncer de colon en etapa temprana serían la extirpación de pólipos durante una colonoscopía, también llamada polipectomía. Está la resección endoscópica de mucosa, donde se extirpan los pólipos durante una colonoscopía, y además una pequeña cantidad del revestimiento interno del colon. Y por último, la cirugía, que es una laparoscopía, donde el cirujano realiza una operación a través de varias incisiones pequeñas en la pared abdominal y va a insertar instrumentos con cámaras conectadas a un monitor que muestran el colon, y se pueden tomar muestras de los ganglios linfáticos en el área donde se localiza el cáncer. En cuanto a las cirugías para el cáncer de colon más avanzado que el anterior, tenemos la colectomía parcial, donde se extrae una parte del colon que contiene el cáncer junto con el margen del tejido normal a cada lado y del tumor. Y en general el cirujano puede volver a conectar las partes saludables del colon o del recto. La cirugía para crear una vía para eliminar los desechos
del cuerpo, ya que si no se pueden volver a conectar las partes saludables del colon o el recto, es posible que se necesite una ostomía. En este procedimiento se crea una abertura en la pared del abdomen desde una parte del intestino restante para la eliminación de heces en una bolsa que se ajusta de forma segura sobre la abertura. Y a veces la ostomía se realiza solo de forma temporal, por lo que el colon puede sanar después de la cirugía, pero en algunos casos la osteotomía puede ser de manera permanente. Por último, tenemos la extirpación de los ganglios linfáticos cercanos para analizarlos en busca de cáncer. Por último, tenemos la cirugía para cáncer avanzado, donde el cirujano puede recomendarte dicha cirugía para tratar los síntomas y que mejoren, pero esta no se hace para curar el cáncer, sino para simplemente aliviar los signos y síntomas como una obstrucción, sangrado o dolor. La quimioterapia se puede utilizar antes o después de este tipo de procedimiento y este enfoque ofrece la posibilidad de estar libre de cáncer a largo plazo. También se encuentran la quimioterapia, radioterapia, los medicamentos de terapia dirigida, la inmunoterapia y el cuidado de apoyo. Continuamos con la histopatología del adenocarcinoma de colon. Antes de mencionar las características histopatológicas de este tumor, vamos a mencionar las características macroscópicas del mismo. Este tumor suele presentarse como una masa única, polipoide y o ulcerada. Adicionalmente puede presentar fruncimiento de la serosa cuando se ve afectada la lámina muscular propia, y los tumores del lado derecho suelen ser tumores exofíticos y polipoides, mientras que cuando son los tumores del colon izquierdo, del lado izquierdo, se evidencian tumores circulares y anulares. En esta imagen vemos una pieza quirúrgica de una colectomía en la cual evidenciamos un gran tumor central y este está ulcerado. Esta pieza quirúrgica corresponde a un adenocarcinoma de colon moderadamente diferenciado, específicamente de colon sigmoide. Continuando con las características histopatológicas de esta neoplasia, vamos a aprovechar esta imagen y en este corte histológico podemos evidenciar hacia el lado derecho de la imagen el tejido epitelial normal del colon, mientras que hacia el lado izquierdo podemos observar el tejido neoplásico. Este tejido neoplásico tiende a formar glándulas y es uno de los criterios desde el punto de vista histológico de este tumor. Es un tumor formador de glándulas que pueden estar bien diferenciadas, pobre o moderadamente diferenciadas. Adicionalmente, hacia la periferia de este tumor suele haber una reacción desmoplásica. Estas estructuras glandulares suelen tener patrones cribiformes y estar llenos de necrosis. Por último, vamos a presentar tumores en los cuales se pueden evidenciar ciertas células inflamatorias y también células neuroendocrinas. Es común evidenciarlas en estos tumores. Luego vamos a tener tres tipos de adenocarcinomas de colon, que son el bien diferenciado, moderadamente diferenciado y el pobremente diferenciado o poco diferenciado. El tumor bien diferenciado es un tumor con unas glándulas, valga la redundancia, bien diferenciadas, con formaciones tubulares simples, y este se caracteriza porque los núcleos suelen tener una atipia bastante baja, y una característica de estos núcleos es que tienen una polaridad basal de manera uniforme. En esta segunda imagen podemos evidenciar lo que son las características histopatológicas del adenocarcinoma moderadamente diferenciado de colon. Este tumor representa el 60-70% de los adenocarcinomas de colon, y en él vamos a evidenciar una formación de glándulas, pero de glándulas irregulares. Este tumor va a también presentar la formación de estructuras tubulares, pero estas pueden ser tanto simples como complejas y característicamente irregulares. Y otro punto a destacar es la presencia de atipia nuclear moderada. Los núcleos van a perder su polaridad, a diferencia del adenocarcinoma bien diferenciado, que se presentan de manera uniforme hacia la superficie basal. Estos pierden esa polaridad. Y luego tenemos el adenocarcinoma poco diferenciado o pobremente diferenciado, el cual va a presentar células tumorales, las cuales presentan formación glandular en menos del 50% de la extensión del tumor. Es decir, que la formación glandular no representa la mitad de este tumor. El adenocarcinoma de colon puede presentar ciertos subtipos histológicos. Entre ellos destacan el subtipo histológico cerrado. Esta variante histológica fue reconocida en el año 2010 por la OMS. Representa el 9% de los carcinomas colorectales
y este probablemente se origina a partir de la malignización de una lesión previa, como lo son los pólipos cerrados, bien sea el sésil o el tradicional. Este tumor es considerado como el punto y final de las vías cerradas, es decir, que hay una vía en donde se originan inicialmente una lesión previa, que es el pólipo, y este termina o finaliza en la constitución o formación de este carcinoma cerrado. Este tumor se puede diagnosticar sobre la base morfológica, sin la necesidad de identificar una lesión cerrada residual. Este tumor vamos a tener que tiene una incidencia similar tanto en hombres como mujeres y suele presentarse principalmente en colon proximal. En el 50% de los casos se puede presentar metástasis ganglionar y 12% de los casos puede cursar con carcinomas sincrónicos. No requiere inmunohistoquímica como práctica de rutina, y desde el punto de vista histológico, como podemos evidenciar en esta imagen, vamos a observar que las células forman un patrón de dentado epitelial, es decir, que las células van a estar dispuestas como unos dientes de cierre. Adicionalmente, tenemos que las células presentan abundante citoplasma. Este citoplasma suele ser claro o eosinófilo, y vamos a presentar un núcleo vesiculoso con condensación de la cromatina. Y dos puntos extras que podemos evidenciar en estos tumores es que se puede presentar mucina, y en segundo lugar es que la necrosis está ausente, y cuando se presenta la necrosis suele ser escasa. El subtipo histológico medular. Esta variante histológica debe diferenciarse del adenocarcinoma poco diferenciado de colon y recto, ya que anteriormente se consideraba como adenocarcinoma de células grandes poco diferenciado. Sin embargo, actualmente se sabe que es una variante histológica independiente de estas. Se considera un adenocarcinoma medular ya que presenta un patrón arquitectural organoide que recuerda los órganos embrionarios en desarrollo. En esencia, este adenocarcinoma medular presenta un patrón sólido y con una pobre diferenciación glandular. Este tumor es bastante raro, representa el 1% de lo que son las neoplasias o los tumores colorectales. Se presenta principalmente en mujeres en edades avanzadas, la edad promedio son los 70 años de edad, y uno de los puntos claves o importantes de este tumor es que tiene una importante asociación con la inestabilidad en microsatélites, y esta suele ser bastante alta, lo que hace referencia o relación con una pérdida en lo que es el gen reparador del ADN. Este tumor, desde el punto de vista clínico, tiene un buen desarrollo. Las metástasis ganglionares suelen ser raras. Y desde el punto de vista inmunohistoquímico vamos a tener que es un tumor positivo para calretinina, y además tenemos que es negativo para MLH1 y negativo para MSH2, dos marcadores inmunohistoquímicos importantes a la hora de hacer la asociación con la inestabilidad en microsatélites. Como podemos ver en estas imágenes, vamos a tener un tumor desde el punto de vista histológico constituido por un patrón morfológico organoide, también llamado trabecular o en forma de nido, que presenta unas células con un tamaño mediano y bastante uniforme. Generalmente tienen una forma poligonal, tienen un citoplasma anfófilo, el núcleo es vesiculoso con un núcleo prominente, y uno de los puntos característicos de este tumor es que hay un infiltrado linfocítico en relación al tumor, dentro del tumor y en la periferia del mismo. Otro subtipo es el adenocarcinoma mucinoso. La mucina es un tipo de moco que lubrica y protege al intestino. Son glicoproteínas epiteliales involucradas en la protección de la mucosa a través de la preservación de la función de la barrera epitelial. La mucina es considerado el principal componente estructural del sistema de transporte mucociliar, atrapando a los patógenos en una capa de gel de mucina. Este tipo de adenocarcinomas es considerado un tipo de mutación que afecta la estructura de la mucina, alterando así la barrera intestinal, permitiendo la invasión bacteriana, lo cual agrava las inflamaciones y favorece que las células tumorales se extiendan más rápidamente por el colon y el recto. Ocurre frecuentemente en el ciego, el colon ascendente y en el recto. Supone el 10% aproximadamente del total de cánceres de colon y recto, y además de esto, los adenocarcinomas mucinosos son más frecuentes en tumores pobremente diferenciados que en bien diferenciados,
23,1% versus 5,5%. Histológicamente, cuando se examina bajo el microscopio, el adenocarcinoma mucinoso se compone de grupos de células tumorales rodeados de células extracelulares que corresponden a la mucina. Los patólogos utilizan a menudo el término de piscinas para referirse a grandes áreas de mucina extracelular. En cuanto a los grupos de células tumorales, pueden organizarse en estructuras redondeadas denominadas glándulas, que pueden parecerse a las glándulas normales del colon, o también pueden organizarse en nidos o láminas. El carcinoma primario colorectal, con patrón de células en anillo de sello, es una variedad rara e infrecuente del adenocarcinoma mucinoso, caracterizado por una pobre diferenciación histológica. Esta variedad corresponde a menos del 1% del total de tumores colorectales. Para el diagnóstico debe de existir un origen primario en colon o recto y al menos un 50% con patrón de células en anillo de sello. La presentación clínica es tardía, por lo que está asociado a una alta agresividad, y la ubicación frecuente de los tumores con patrón de células en anillo de sello es en el estómago, con un 96%, seguido de el colon, el recto, la vesícula, el páncreas y la vejiga. Este subtipo se denomina así porque cuando se observa bajo el microscopio parece un anillo de sello. Algunas de las células tumorales del adenocarcinoma mucinoso pueden contener una gran cantidad de mucina dentro de la célula, la cual empuja el núcleo hacia el borde de la misma, y es por esto que reciben ese nombre. El carcinoma micropapilar es una variante agresiva y rara, especialmente en su forma pura. Es un subtipo poco común de adenocarcinoma con comportamiento distintivo. En la mayoría de los casos, el carcinoma micropapilar está asociado a un adenocarcinoma convencional, representando menos del 30% del total de la neoplasia. Y es en estas neoplasias combinadas en el que la presencia del carcinoma micropapilar implica un peor pronóstico independientemente del total en el que se presente. Su ubicación puede ser en vejiga, pulmón, páncreas, mama, glándula salival o estómago, y más frecuentemente en colon y recto con apenas 130 casos. Histológicamente podemos reconocerlo como adenocarcinoma micropapilar por la presencia de pequeños grupos de células malignas con citoplasma abundante eosinofílico y núcleos pleomórficos. Las micropapilas habitan en espacios similares a lagunas y muestran una configuración de polaridad inversa, con superficies apicales orientadas hacia la periferia en lugar de hacia el centro, y comúnmente presentan invasión linfovascular. En el caso clínico que les traemos es una paciente femenina de 86 años de edad con múltiples comorbilidades. Sus antecedentes médicos incluían hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, obesidad, hipercolesterolemia e hiperuricemia, sin antecedentes familiares de interés. Es remitida a consulta quirúrgica debido a una ulceración cutánea periumbilical. Tenía una hernia umbilical grande de larga evolución, pero sin episodios previos de incarceración ni síntomas oclusivos. Notó una lesión en la piel adyacente al ombligo de rápido crecimiento y ulceración en los últimos 2 meses. Negó síntomas digestivos o constitucionales. Al examen físico se evidencia una tumoración cutánea exofítica de aproximadamente 8 centímetros de diámetro. También había una gran hernia umbilical no reducible que contenía asas intestinales y una masa palpable asociada dentro del saco herniario, que aparentemente continuaba con el crecimiento cutáneo. Esta masa palpable era firme, indolora y adhería a estructuras superficiales y a la pared abdominal, sin pulsatilidad ni fluctuaciones. No habían otras estructuras o masas palpables intraabdominales, organomegalia o adenopatías. La colonoscopía reveló cáncer de colon transverso.
La biopsia endoscópica del tumor y la biopsia cutánea en sacabocados confirmaron adenocarcinoma del colon. La tomografía computarizada torácica y abdominopélvica mostraron una masa dentro de la hernia umbilical con infiltración cutánea y adenopatías regionales, pero sin metástasis a distancia. Se consideró terapia neoayudante. La rápida progresión local de esta enfermedad ocasionó una fistulización colocutánea con desviación fecal total, lo que resultó en una pérdida de peso y un deterioro significativo de la calidad de vida, principalmente debido a las dificultades del aparato de colostomía. Se realiza una hemicolectomía derecha ampliada con extirpación en bloque del saco herniario y masa cutánea infiltrante. No había lesiones secundarias macroscópicas aparentes intraabdominales, como pueden ser una metástasis hepática o peritoneales. Por último, se realiza una anastomosis laterolateral ileocólica primaria. La histología reveló un adenocarcinoma de colon moderadamente diferenciado con invasión directa de la pared abdominal y la piel. Había invasión linfovascular y se diferenciaron 4 metástasis en los ganglios linfáticos.